gai zerrendaren 3. puntua, onestea, bidezkoa bada, Zallako lokalak alokatzeko eta edo egokitzeko laguntzen Zaila lokalak programa arautzen duten oinarriak, jarduera ekonomiko bat garatze aldera. Aprobación si procede de las bases que rigen el programa de ayudas al alquiler y o el acondicionamiento de locales de Zalla para el desarrollo de una actividad económica. La denominación de este programa es Zalla Lokalak y es una acción más junto con las otras destinadas a impulsar la creación de actividad económica y empleo, como son las anteriores de Zalla Lan y Zalla Eutsi, que ya están en marcha. Se une esta tercera acción denominada Zalla Lokalak, que lo que permite es facilitar el acceso a locales para iniciar nuevas actividades. Se puede consultar las bases de esta ayuda, como todas las acciones dirigidas a promocionar la creación de empleo y de actividad económica, en el portal municipal mesaempleo.zalla.org. Esta ayuda en concreto permite subvencionar con una cantidad de hasta 1.200 euros a fondo perdido para poder pagar el concepto de los primeros meses de alquiler de la actividad, hasta 6 meses de alquiler. Es decir, hay un tope temporal de esta ayuda de hasta 6 meses de alquiler y un tope económico de hasta 1.200 euros por actividad. Y hay una segunda línea de ayudas que puede constar de hasta 3.000 euros, ayudas a devolver en un año, y con esta ayuda, con esta subvención, se puede pagar la fianza necesaria para hacerse con el local y obras de acondicionamiento. Por tanto, son 2 líneas de ayuda, una a fondo perdido hasta 1.200 euros y una a devolver hasta en un año de 3.000 euros. Respecto a lo presentado en la comisión informativa celebrada el miércoles pasado, ya comentamos en esa comisión, con una apreciación de Josu Montalbán, que había un posible solape entre esta ayuda y el programa Zalla Lan, en el sentido de que en ambos programas de ayudas se consideraban la financiación de conceptos como el de alquiler y obras de acondicionamiento para el local. En ese sentido, se transmitió esto a la técnico de empleo y así lo que hizo fue introducir una nueva cláusula en el texto que debatimos en la comisión informativa del miércoles pasado. Se ha enviado esa nueva cláusula a todos los concejales y por eso quería hacer este comentario, que con esa inclusión de esa nueva cláusula entendemos que se evita la duplicidad, el solape de subvencionar doblemente un mismo concepto como es las obras de acondicionamiento del local o los gastos de alquiler de los primeros meses. Josu. Esther. Bueno, nosotros por supuesto vamos a votar a favor, ya que la iniciativa Zalla Lokalak ha sido una iniciativa propuesta por EAJ-PNV y, como bien has dicho, consiste en ese programa de ayudas de alquiler, acondicionamiento de los locales de Zalla, con el fin de impulsar la actividad empresarial y generar actividad económica. Sí, reseñar un poquito en lo que has comentado de las ayudas, que las ayudas reintegrables para el pago de la fianza para el alquiler de locales o para hacer frente a las obras básicas de acondicionamiento son al 0% de interés, es decir, la devolución no tiene ningún recargo de ese dinero, que lo que has comentado es a los 3.000 euros. Y luego, pues, comentar también que estas ayudas de Zalla Lokalak también son complementarias a las ayudas de Zalla Lan, sin que sea necesario ese solape. Sí que es cierto que hay que destacar que no se puede pedir la misma ayuda en los dos ámbitos por el mismo concepto, pero sí por conceptos diferentes. Es decir, en Zalla Lokalak para acondicionamiento y obras de local, y en Zalla Lan, pues, por ejemplo, para mobiliario del propio local. Con lo cual, las actividades del municipio, aquellos empresarios, emprendedores que quieran implantar su comercio en el municipio de Zalla o cualquier otro tipo de actividad, pues puede, digamos, hacer uso de estos dos tipos de ayudas. Es que ricasco.